Ok, tenemos que esperar nada más, ¿no? Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Vamos a esperar 5 minutos para poder comenzar la sesión, a esperar a las personas que se nos van a juntar. Son 9 de la mañana en punto, comenzaremos 9:05. Mientras tanto, hago las presentaciones de caso. Rosalía Torres, directora de venta de Arish Capital. Y por favor, tengan un poquito de paciencia y en 5 minutos comenzamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosalía. Gracias. Nela, si te parece, ¿comenzamos? Estás en mute, Nela. Buenos días, gracias a todos nuevamente. Estamos con Rosalía Torres, quien va a hacer las presentaciones de el Golden Visa mediante fondo de inversiones. Rosalía, yo creo que ya podríamos comenzar si pones la presentación para ir avanzando. Cualquier consulta, por favor, no duden en hacerla por medio del chat, las cuales se responderán al final. Muchas gracias, Nela. Muy buenos días a todos, encantada de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos hoy. Como Nela dice, hoy vamos a hablar del programa de Golden Visa, de las opciones que nos da este programa de invertir en el extranjero y tener, además de una inversión fuera de nuestro país de origen, tener la posibilidad de tener una segunda residencia. Esto es algo que cada día se hace más visible, la importancia de tener ese conocido como plan B
y les vamos a hablar de cuáles son esos beneficios que le pueden otorgar. Antes de nada, presentarme y presentar a la empresa que represento. Mi nombre es Rosalía Torres, yo soy la directora de ventas y una de las socias de la empresa Aris Capital Partners. Nosotros somos una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario con nuestra central en Londres. Tenemos oficinas en Londres, en Portugal, en Grecia y en Dubái. Yo soy parte de la oficina de Dubái. Hemos estado en la industria desde hace más de 13 años. Recientemente hicimos nuestro aniversario y nuestro core es la inversión y el desarrollo de inmuebles comerciales, sobre todo inmuebles nicho como pueden ser las residencias de estudiantes, los centros de co-living, de oficinas y los centros de coworking y de co-living, así como algunos edificios de residencial, sobre todo en Europa. Llevamos además los últimos 5 años muy focalizados en otros países fuera del Reino Unido, como es Portugal. Portugal es un país que nos llamó mucho la atención cuando quisimos diversificar desde Reino Unido, sobre todo por la propuesta que tenía en cuanto a el crecimiento de su economía, en cuanto a la atracción de inversión extranjera y cómo vimos el mercado inmobiliario que estaba infravalorado en aquel momento y de hecho ahora mirando hacia atrás vemos que era una inversión correcta porque muchos de esos activos se han ido apreciando y han tenido una rentabilidad importante. Eh, Además, en esta experiencia que hemos tenido en Portugal, uno de los focos importantes ha sido el desarrollo de proyectos que tienen como beneficio adicional el obtener para nuestros clientes el llamado Golden Visa en Portugal, que es esta residencia, este derecho de residencia que se da a través de la inversión. Después de estos 5 años hemos hecho más de 15 proyectos con 600 clientes que han tenido su proceso de forma satisfactoria. Veremos algunos de estos proyectos en la siguiente imagen, pero tenemos un catálogo, por supuesto, a su disposición para aquellos que quieran conocernos un poquito mejor. Como les decía, el programa de la Golden Visa es un programa de residencia. Todos los países tienen en sus departamentos de inmigración numerosas vías en las que las personas que se quieren mudar a ese país pueden hacerlo a través de diferentes requisitos. La gran diferencia de lo que se llama el programa Golden Visa es que es la única alternativa que nos va a dar esa posibilidad sin la necesidad de mudarnos. Es decir, muchos de nuestros inversores, muchos de los ciudadanos de diferentes países en los que pues, encuentran algunos retos de estabilidad, de retos económicos o de seguridad, etcétera, lo que quieren es tener una opción, pero no quieren tener esa obligación de mudarse. Ellos quieren saber que si en algún momento su situación se vuelve delicada o si en algún momento creen que pues, el mudarse les podría mejorar económicamente, etcétera, que van a tener esa opción. Esta es la única alternativa o la única posibilidad que tenemos a través de la Golden Visa, que es la residencia a través de la inversión. En Portugal esta opción se implementó en el año 2012. Ya llevamos 12 años con más de 12.000 permisos de residencia que se han otorgado, más otros casi 20.000 permisos a los familiares. Estos son casi 7 billones de euros que se han invertido. Hasta el año pasado, en octubre del 2023, había 2 alternativas o 2 opciones de invertir en Portugal para poder obtener la Golden Visa. Uno, el más popular, era a través de la inversión inmobiliaria en inmuebles de diferentes tipologías y 2, en fondos de inversión private equity. En octubre de 2023 se limitó la opción de invertir en inmobiliario y a día de hoy, si queremos acceder al programa, lo tendremos que hacer única y exclusivamente a través de la inversión de fondos de private equity fund. Private equity. Y esto es lo que le vamos a presentar hoy. Les vamos a presentar una opción muy interesante que les permite acceder a esta inversión y tener el beneficio de la Golden Visa, y es un fondo de private equity.
Importante conocer cuáles son los requisitos, además de la inversión. Van a tener que hacer una inversión mínima de 500.000 euros en un fondo de private equity, pero ¿qué otros requisitos son necesarios? El programa de Golden Visa es un programa basado en documentos. No hay ningún tipo de requisito subjetivo. ¿Qué quiere decir? Esto no es como los programas en Estados Unidos en los que voy a tener que hacer una entrevista personal en el que tengo que demostrar un patrimonio mínimo, en el que además hay diferentes cuotas por países, etcétera. En Portugal, la Constitución portuguesa no me permite que haya ninguna distinción en subjetiva de los individuos que aplican. Es decir, no hay diferenciación ni de género, ni de edad, ni de religión, ni de país de origen. No hay diferenciación en cuanto al patrimonio que tenga y no puede haber ningún tipo de consideración diferente de la documentación, excepto que sea válido lo que presento, que necesito un pasaporte con una validez mínima de 3 meses, necesito tener un registro criminal limpio, es decir, no tener antecedentes penales y necesito la prueba de mi inversión. Ya está, no hay nada más. Muchas veces nos preguntan los clientes, ¿hay alguna posibilidad de que mi permiso se deniegue? Y la respuesta es no, siempre y cuando tenga estas 3 cosas hechas, mi prueba de la inversión y no tener ningún registro policial, además de, por supuesto, mi pasaporte. Una vez se me ha emitido esta tarjeta, y esto es una tarjeta de residencia, como cualquier tarjeta de identidad, tendré que tenerla por 5 años hasta que aplique al pasaporte. El gran beneficio de Portugal y lo que diferencia a Portugal de cualquier otro programa es que a través de esta vía voy a poder optar a aplicar a mi pasaporte una vez tenga 5 años de permiso de residencia. Durante esos 5 años deberé visitar Portugal solo una media de 7 días al año. Mi tarjeta se va a renovar cada 2 y eso quiere decir que podré en esos 2 años juntar los 7 días. Es decir, puedo ir 7 días año 1, 7 días año 2 o puedo ir 14 años el año 1 y 0 el año 2. Necesito simplemente tener una media de 7 días. Muy fácil de conseguir y sobre todo que además Portugal es un país muy bello de visitar y en el que merece la pena también pasar un tiempo y llegar a conocerlo. ¿Qué beneficios tiene y qué miembros familiares van a poder beneficiarse? Una sola inversión de 500.000 euros va a dar acceso al inversor principal, a su cónyuge, a sus hijos menores de 21 años o aquellos que sean mayores pero que sigan estudiando a tiempo completo y solteros, es decir, dependientes de ese inversor principal, y los padres los padres políticos, los suegros, siempre y cuando sean mayores de 65 años y dependientes del aplicante principal. Desde el momento que tenga emitida mi tarjeta de residencia, voy a poder trabajar en Portugal, si lo deseo. Por supuesto, voy a poder vivir. Les recuerdo que es un derecho y no una obligación. Si yo quiero mudarme al día siguiente a Portugal en cualquier momento, haya o no haya COVID, haya o no haya inestabilidad geopolítica, cualquier razón, nunca van a tener las puertas de Portugal cerradas para mí porque es mi hogar. Puedo mudarme cuando quiera, pero no estoy obligado a hacerlo. Y, por supuesto, abre la puerta de Schengen para viajar sin ningún tipo de necesidad de visado. Tengo además acceso a la sanidad pública, importantísimo, porque la sanidad pública de Portugal es de grandísima calidad. Y todo esto sin tener ningún tipo de impacto fiscal. Es decir, el hecho de que yo tenga una tarjeta de residencia emitida en Portugal no me hace residente fiscal en Portugal. Si yo tengo mi residencia fiscal en Perú, continuaré siendo residente fiscal en Perú y pagando mis impuestos en Perú. Lo único que tendré que pagar en Portugal es por esos ingresos que yo genere en Portugal. Hoy les vamos a hablar de un fondo de inversión. Los fondos de inversión además tienen unos beneficios importantísimos fiscales porque esos ingresos estarán exentos, pero a eso llegaremos en unos minutos. Como les decía, importantísimo, la gran clave de por qué Portugal es el programa número 1 de popularidad.
es porque después de 5 años en el que yo tengo mi tarjeta de residencia sin haber vivido en el país, y esta es la clave, no tengo que vivir en Portugal, voy a poder aplicar a mi pasaporte. ¿Y cuál es ese gran valor de tener un pasaporte? Cuando yo tengo un pasaporte europeo, soy ciudadano comunitario y eso me abre las puertas de Europa en todos los sentidos. Voy a poder vivir en cualquiera de los países de la Unión Europea. Voy a poder trabajar en cualquiera de esos países. Voy a poder acceder a la sanidad y voy a poder acceder a la educación. Y aquí siempre me gusta ponerles un ejemplo de esos grandes beneficios que tiene, por ejemplo, la educación. Una de las carreras una de las universidades más prestigiosas, por ejemplo, para medicina, están en Irlanda, en Dublín. En Dublín, la Universidad de Medicina, para los estudiantes no comunitarios, es decir, para un estudiante, por ejemplo, con un pasaporte de Perú, estaríamos hablando de unas tasas de aproximadamente 45.000 euros anuales. ¿Qué pagaría un ciudadano comunitario? 3.000 euros. Si yo tengo un pasaporte europeo, tendré la tranquilidad de que mis hijos, pase lo que pase, van a tener un acceso a la educación de primerísima calidad a un coste bajísimo. Y esto es uno de los grandes beneficios. Sobre todo que entiendan que el tener un pasaporte europeo no es un beneficio para ustedes o para sus hijos, es un beneficio que va a pasar de generación en generación. Es decir, si sus hijos ahora son menores y van a estar reunificados en su aplicación, el día que ellos tengan hijos, irán a la embajada portuguesa más cercana y emitirán su pasaporte sin ningún otro requisito. No tendrán que nacer en Portugal, no tendrán que tener ninguna otra obligación, sino que ya tendrán derechos simplemente porque los padres son portugueses o porque uno de ellos lo es. Y dentro de 500 años, sus generaciones de tataranietos continuarán siendo portugueses. Y esto es el gran beneficio. Si ustedes tienen la capacidad de hacer esta inversión, lo harán no solo por su beneficio de sus hijos, lo harán por todas las generaciones que vengan en su futuro. ¿Qué costes tienen el programa de Golden Visa? Los costes se pagarán cada vez que emita o renueve la tarjeta. El primer coste es muy bajito porque es simplemente una tasa de solicitud, que serán 582 euros por cada aplicación. Si soy aplicante único, 582 euros. Si somos 4 miembros familiares, 4 veces este importe. Cuando está aprobado y se me va a emitir la tarjeta, serán 5.800 por cada una de las tarjetas. Les habíamos hablado de 5 años, 2 renovaciones que tendré que cumplir antes de que llegue a aplicar a mi pasaporte. Las renovaciones son el 50% de este importe, con lo cual son 2.906. Esto quiere decir que en 5 años y durante estos 5 años, hasta que yo aplique mi pasaporte, pagaré aproximadamente 13.000 euros por cada uno de los miembros familiares. Lo que significa que si yo tengo una unidad familiar de 4 miembros, tendré que planificar por unos aproximadamente 53.000 euros durante estos 5 años. Importante tener en cuenta 2 cosas. Uno, estos costes se han actualizado recientemente y serán un poquito más altos, pero cuando ustedes hablen con Nela, les enviemos los costes actualizados, verán esa actualización, que es mínima. Estamos esperando la tasa oficial, por eso no está actualizado aquí, pero es un importe irrelevante. Y lo segundo, que entendamos los tiempos. Cuando hablamos de 5 años, son 5 años desde la tarjeta está emitida. Tendremos que planificar aproximadamente entre 18 y 24 meses hasta tener mi tarjeta. Y desde el que la tarjeta está emitida, aproximadamente 5 años. Por lo tanto, estamos hablando que mis pasaportes se emitirán entre 7 y 8 años, dependiendo de lo que inmigración tarde en cada uno de los procesos. Algo que desde luego merece la pena. Por supuesto, tener un pasaporte europeo no es algo que sea instantáneo, pero es algo tan absolutamente beneficioso que merece la planificación. Sobre todo entendiendo que esta inversión que le proponemos tiene unos retornos muy interesantes. Para que tengamos en cuenta cuáles son los importes totales de inversión, sumemos esos 500.000 euros de inversión al resto de los importes que tenemos que tener en cuenta.
ustedes van a tener su representación jurídica en Portugal, que serán los abogados que se encarguen de representarles en Portugal, de aplicar a su pasaporte y a su Golden Visa, a su residencia, de hacer la suscripción al fondo por ustedes y de cualquiera de las gestiones que ustedes vayan necesitando, incluyendo la la apertura de cuenta corriente, etcétera. Además, tendrán que pagarse las tasas que ya hemos visto, que son aproximadamente de los 53.000 euros por una familia de 4 miembros. Total de 563.000 euros para una familia de 4 en 5 años. Este es un número al que vamos a volver porque hablaremos de ciertas eficiencias en cash flows cuando les presentemos la inversión de nuestro fondo de inversión. Vamos entonces a entender, ahora que sabemos cuáles son los beneficios, vamos ahora a entender qué es un fondo de inversión de private equity, cuáles son los, digamos, esos pros y esos cons que nos ofrece con respecto a la inversión inmobiliaria tradicional y cómo va a desarrollarse su inversión. Tenemos como vía única a día de hoy el fondo de inversión. Si bien no es una mala acción, de hecho todo lo contrario, porque tiene ciertos beneficios importantes con respecto a lo que es la inversión inmobiliaria. Número uno, una eficiencia fiscal importantísima. Cuando hago inversión inmobiliaria en Portugal, tengo que tener en cuenta varios impuestos. Uno, a la hora de hacer la adquisición, aproximadamente un 8%. Dos, cuando recibo retorno, bien por rentabilidad o bien por lo que es la ganancia al final de la ganancia de patrimonio, al final de la salida, al final de la venta, y ambas están tasadas al 28%. Sí, esto es un importe muy elevado que en un fondo se ahorran completamente. Los fondos de inversión, de private equity, no tienen o no están grabados con ninguna tasa ni en su retorno, ni en su suscripción, ni en su salida. Un ahorro importantísimo que debemos tener en cuenta. Además, es una inversión absolutamente pasiva. Ustedes no tienen que estar involucrados de ninguna manera, que entiendo que para muchos de nuestros inversores que están en el extranjero es un beneficio importantísimo por la diferencia horaria, por la distancia y por las muchísimas obligaciones que todos tenemos ya con nuestros trabajos y nuestras familias en nuestro país de origen. Además, los fondos de inversión están regulados por el gobierno portugués. Es decir, esto no es un contrato privado que ustedes hacen con nosotros, esto es un contrato y una suscripción que hacen con una gestora de fondos que está regulada por la Cámara Nacional del Mercado de Valores y por el gobierno portugués. Es decir, que habrá un reglamento de lo que el fondo va a hacer en inversión, de lo que podrá y no podrá hacer, y eso va a ser absolutamente efectivamente, y va a estar siempre en su tranquilidad, que va a estar regulado y que va a cumplirse con lo que se haya acordado. Además, por supuesto, como decimos, les va a dar el acceso a la Golden Visa. A tener en cuenta dos puntos que también son importantes. Uno, que por supuesto no tienen no tienen que pagar impuestos, pero sí que tienen que pagar al fondo, a la gestora de fondos, que es la que se va a encargar de todos estos controles que ustedes van a tener para su seguridad. Ellos tienen una tasa de aproximadamente 0,7, para ser exactos 0,63% anual. Les hablaremos también de cómo en el fondo que les ofrecemos este importe estará cubierto. Los fondos de inversión no tienen liquidez durante la inversión, tienen liquidez a vencimiento. En este caso, el fondo de inversión es a 10 años, si bien nosotros vamos a hacer la liquidez en el año 9, es decir, coincidiendo con que ya hemos asegurado que su pasaporte se ha otorgado y que además hemos optimizado el valor de esa inversión. El fondo de inversión Revolution, que es el que nosotros les proponemos, es un fondo de inversión que invierte en el coworking o en oficinas de coworking en el centro de Lisboa, en la zona más absolutamente prime. Esto es un negocio que está en absoluta demanda, en crecimiento y con unos retornos muy interesantes. Es un fondo en el que tenemos
un acceso limitado solo a 39 inversores y solo por 19,5 millones de euros. Es además una estrategia que perfil bajo en cuestión de riesgo, y esto es muy importante para nuestros clientes. Como decíamos, la inversión en inmuebles no está permitida, no nos va a dar ese acceso a la Golden Visa, si bien nuestros clientes siempre les gusta tener una inversión que tenga una similitud o una cercanía lo máximo posible a estas inversiones inmobiliarias. Y por eso, para nosotros, el invertir en un negocio operativo que por su naturaleza va a necesitar de ese activo inmobiliario, que va a necesitar de ese edificio donde se realiza esa actividad, era importante para darles la tranquilidad. Se invierte en una empresa que desarrolla o que gestiona oficinas en el centro más prime de Lisboa y que tiene estas oficinas en propiedad. Este, de hecho, es el edificio que tiene en propiedad, de 5.528 metros cuadrados, un edificio del que tenemos propiedad del 29%, el resto está alquilado al 71% y por lo tanto se gestiona en su 100%. Un edificio que está valorado en más de 48 millones de euros y que está localizado en la zona más prime de Lisboa. Para aquellos que no conozcan la ciudad, esta es la Avenida Liberdad, la zona donde están todos los hoteles de 5 estrellas, las zonas donde nos encontramos todas las grandes marcas, de Louis Vuitton, de Gucci, de Chanel, etcétera, y donde encontramos además ese código postal de oro, ese código postal de prestigio para las grandes firmas de abogados, de firmas quizás estéticas o de bancos de inversión, etcétera, donde están los alquileres más lujosos y más altos. Aquí es donde nosotros estamos localizados, donde además hay ahora mismo un ratio de vacantes solo por debajo del 2%, una demanda muy alta y una limitación importantísima de oferta. En el fondo de inversión siempre nos encontramos varios componentes importantes. Uno de ellos es el promotor del fondo, quien diseña el fondo, quien dice cuál es la estrategia, dónde se va a invertir, cuál es el retorno que vamos a esperar de ese fondo. Esto es Aris Capital Partners, nosotros. Vamos a tener ese vehículo donde ustedes van a hacer la inversión, que es ese fondo registrado, y esa gestor de fondos, 60 Degrees en este caso, que va a ser el que va a estar regulado por el gobierno portugués y que se va a encargar de toda esa estrategia que les vamos a estar informando y que les vamos a dar en documentos, se vaya a ir cumpliendo. Importante, ¿cuál es la inversión? Esa inversión que se va a hacer en un negocio operativo de espacios de oficinas coworking en Lisboa. ¿Cuáles son los flujos que van a esperar y que van a obtener por estas inversiones? Lo primero de todo, invertiremos 500.000 euros en el fondo de Private Equity que nos va a dar, según se haga esa inversión, el certificado necesario para aplicar a nuestra Golden Visa. Esta es importante porque será emitido por el gestor de fondos 60 Degrees y será lo que sus abogados necesiten para poder aplicar. Además, durante el periodo que tengan el fondo de inversión, por supuesto, recibirán sus ingresos de dividendos de forma anual, que serán conforme al retorno que se va a dar ese negocio de oficinas operativo. Lo vamos a cuantificar más adelante, de momento que entiendan cuáles son los flujos. Entendamos además que, como les decía, en el año 9 van a tener una salida, van a tener esa opción de poder tener liquidez en su inversión y recuperar esa inversión que han hecho, más la plusvalía del crecimiento de esa inversión. Esto va a ser a través de un contrato que tendrán de recompra por parte de Aris Capital Partners. En el año 9 nosotros les recompramos sus acciones para que puedan recuperar esa inversión y puedan tener ese acceso a esa plusvalía que hayan generado. La recompra se hará por el precio de mercado. Esto es importante porque eso es lo que les da acceso a esa plusvalía, menos el 10% que será para cubrir esos gastos de liquidez, esos gastos de salida en los que se va a incurrir. Importante también conocer que ese contrato de
recompra está ligado a un depósito. Nosotros firmaremos el día que hagan la suscripción un contrato de recompra para que tengan esa liquidez ya de forma cerrada desde el día 1. Lo firmaremos y les daremos en ese momento un depósito de 130.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que tendrán una inversión o un cash flow neto, la inversión continúa siendo de 500.000 euros, pero un cash flow neto de 370.000 euros. Y esto es importante porque, como les decía, vamos a alcanzar esa opción óptima, eficiente, en el que podrán dedicar la mínima inversión posible. 500.000 euros los invierten el día 1 y en menos de 30 días reciben 130.000 euros netos de depósito por ese acuerdo de recompra. Hablamos entonces de 3 componentes en los que vamos ahora a expandirnos, que son los importantes para ustedes. Uno, ese depósito que van a recibir según firmemos el acuerdo de recompra de 130.000 euros. Les hablaba de 130.000 euros porque esa es la cantidad neta que ustedes van a recibir. Pero si recuerdan, en su momento inicial les hablábamos de que había unos costes de gestión por el gestor del fondo que serían aproximadamente 6,3 anual. Este importe que ya les vamos a ingresar de forma neta ya ha tenido la deducción de los costes de gestión, con lo cual no tendrán que cubrir ninguna otra gestión, porque su ingreso inicial era 150.000 euros menos 20.000 de gestión, 130.000 euros que se les van a ingresar. Número 2, dividendos, es decir, este retorno anual que ustedes van a recibir por la gestión o por el fondo, por la inversión que tienen en las oficinas de Lisboa. Y 3, la plusvalía en la que a la que van a acceder por el incremento de ese valor. Para que tengan la tranquilidad, tienen el acceso a la evaluación de mercado del el edificio en el que se desarrolla el negocio operativo y tendrán también el desglose de sus dividendos. ¿Cuáles son estos dividendos que tienen de 70.000 euros que hablábamos? Los dividendos se pagan de forma anual desde el año 3 hasta el año 9 que hacen la salida. Durante el año 1 y el año 2 es cuando se hacen todas las obras de reforma en el edificio de oficinas para poderlo tener operativo. En el año 3, cuando se hace la apertura, empiezan a recibir 2% anual primer año y 3% desde el cuarto hasta el noveno. Esto, si lo suman, son 70.000 euros. Tienen ustedes como promoción de lanzamiento y solo para los primeros 20 clientes que se suscriban tienen la posibilidad de tenerlos pagados por anticipado. Tenemos 12 reservas, quedan 8 de los clientes que podrán recibir estos 70.000 euros por anticipado hasta 30 días después de la suscripción del fondo. Tienen que calcular ustedes aproximadamente máximo 6 meses en recibirlos. Les recuerdo lo que significan estos 2 ingresos en cuestión de cash flows. Pagan 500.000 euros, más los Golden Visa, más los gastos jurídicos, pero van a recibir 130.000 y 70.000 euros, total de 200.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que su cash flow neto, en lugar de ser los iniciales 553.000 euros o 563.000 euros que nos referíamos, lo hemos conseguido reducir solo a 363.000 euros 480. En el año 1 van a recibir estos 200.000 euros que estábamos hablando, en 30 días 130.000 euros, en 6 meses 70.000. Nos queda un elemento importante, que es qué apreciación, qué plusvalía puedo esperar de esa inversión. Y esto es para lo que es importante entender el mercado de oficinas, el mercado de coworking en Lisboa. Como les decía, en el Central Business District, en la parte prime del centro de negocios de Lisboa, hay una demanda muy por encima de la oferta. En los últimos años, sobre todo después de la experiencia de COVID, muchas de las empresas que estaban fuera de la ciudad han reducido sus equipos y han decidido moverse al centro, donde
va a haber mucho más dinamismo, donde va a poder haber acceso a través del transporte público, donde tienen acceso a este tipo de soluciones flexibles en los que pueden expandir o decrecer dependiendo de las necesidades en cada momento. Y estamos viendo como ya no solo son las empresas de pequeña o mediana empresa, sino también estamos viendo grandes empresas que están ocupando este tipo de soluciones. Vemos varios de los competidores que están prácticamente al 100% de ocupación y con precios de escritorio por encima de los 500 euros por metro por mes, como por ejemplo WeWork, que abrió hace poquitos meses y está con más de 800 escritorios en total ocupación por 525 euros. Que sepan que nuestro modelo de negocio está hecho alrededor de 300 euros por escritorio, con lo cual bastante por debajo de lo que a día de hoy ya se ha conseguido. Si tenemos en cuenta este tipo de potencial y aunque seamos muy conservadores en las tasas de crecimiento, simplemente con una tasa de crecimiento del 3%, esta inversión que hacemos inicialmente se convertiría desde esos 350.000 euros netos iniciales, les recuerdo 500.000 menos los 150, se me convertirían en 466.000 euros, 419 después del 10%, que es una revalorización del 19,8%. Y eso siendo conservadores extremadamente al 3%. Si soy conservadora, pero algo más ambiciosa, al 5%, esos 350.000 euros se convertirán en 487.000 euros. Con lo cual, les recuerdo, ustedes estarían recibiendo, invertirían 500.000 y estarían recibiendo 130.000 euros más más 70.000, que son 200.000 euros, más 419.000 euros en el caso del 3%, que son 619.000 euros en total, y en el caso del 5% estaríamos hablando de 687.000 euros. Esto sí que estamos hablando de estimaciones, porque estamos hablando de valores inciertos a día de hoy, pero sí basados en valores históricos y sobre todo teniendo en cuenta la localización prime de estas oficinas. Invertimos en el año 0 500.000 euros, tenemos esa recompra en el año 2033, que son en 9 años, por el valor de mercado menos el 10%, cuando ya tengo mi pasaporte otorgado, y durante este tiempo voy a recibir flujos 70.000 euros en 6 meses desde haber hecho la inversión, menos de 30 días recibo 130.000 euros y a la salida entre 419.000 y 487.000 euros, dependiendo, por supuesto, de cuándo sea esa apreciación que me dé el mercado. Por último, que conozcan también quién es este Gris. Como les decía, no es una propuesta que les hacemos en solitario Aris Capital Partners. Es importante entender que un fondo de inversión está regulado por la Cámara Nacional del Mercado de Valores, que hay una entidad del gobierno que va a estar velando por sus intereses, y esto es la gestora de fondos Gris, que está regulada y que lleva más de 30 años en el mercado, un nombre con muchísimo prestigio en más de 36 premios nacionales y internacionales en su gestión impoluta, además de todos sus empleados y todos sus management senior que tienen su titulación y su regulación dentro del mercado, y que otorgan la posibilidad de tener ese acceso online a su inversión de forma continua, de una forma muy similar de la que pueden dar los bancos online y que es muy poco habitual en las gestoras de fondos, pero que sí les ofrece 60 Degrees. Y con esto resumirles la inversión y pasar la palabra luego a Nela para que quizás quiera añadir alguna otra información. Oportunidad única de acceder a la Golden Visa a través de una inversión en un fondo de private equity, que es una estrategia muy conservadora en la que tienen acceso a una inversión en una industria en crecimiento, pero sobre todo una industria que está respaldada por un activo de valor, porque para la actividad de ese desarrollo de esa actividad necesita tener de esa propiedad con un valor importante y una proyección de apreciación importante. Una inversión de 500.000 euros que se va a ver en cash flows limitada de una forma muy eficiente
a 300.000 euros después de recibir sus retorno por anticipado y su depósito del buyback que van a tener de la recompra en el año 9. Gracias, Rosalía. Muchas gracias Placer. por la presentación. Tengo una consulta acá y quería decirles la salvedad que el crecimiento anual histórico en las principales ciudades en el mundo, dígase Washington, París, Londres, es del 5% anual, incluyendo guerras y todo, y durante los últimos 100 años. Eso es importante saberlo. O sea que 3% es súper conservador, 5% es histórico durante los últimos 100 años, considerando que hemos tenido guerras en el medio. Eso es un tema que quería comentarles. Y el otro es que el Golden Visa solamente queda en Europa ya en dos países. Uno es en Portugal, de lo que acabamos de hacer la presentación, y el otro es Grecia, pero que no te da derecho al pasaporte, sino que te da derecho a una residencia. Nada más que eso es importante hacer la salvedad de Rosalía para que Sí, sepan que esto sí es una oportunidad única, efectivamente. realmente que nos permite acceder al pasaporte. España ya lo anuló. Y la otra pregunta que tengo es de parte de Adriana Salomé, me hace la siguiente consulta. Es los 130.000 y los 70.000 dólares, ¿en qué cuenta pueden ser recibidos? Asimismo, los pagos posteriores de parte de Arish y del fondo de inversión, ¿en qué cuenta pueden ser recibidos? ¿En cuenta dentro de Portugal o en una cuenta en el extranjero? Ella me está haciendo esa consulta. El pago inicial de los 130.000 euros se puede realizar en cualquier cuenta extranjera que a nombre, por supuesto, del inversor, porque eso es un contrato que ustedes hacen privado con Aris Capital Partners y podremos hacer ese pago en la cuenta que ustedes nos informen y nos indiquen. El pago que reciben de dividendos, que lo reciben por parte del gestor de fondos, tiene que ser en Portugal y para eso se les va a abrir una cuenta en Portugal que lo harán los abogados que lo representen. Para eso tenemos 6 meses, con lo cual no hay ninguna prisa, los abogados se lo van a hacer y aproximadamente tarda 1 mes o 2 en hacerlo y no hay que esperar para hacer la inversión, se hace en paralelo. Ok, y el pago posterior, que sería el siguiente pago que ellos estarían percibiendo, es a la venta en el año 9. Correcto, correcto. Y en El, el año 9, ¿en qué cuenta pueden hacer el en la depósito? que, en la que, en la que ellos indiquen. Ok, esas son la consulta que yo tenía por parte de Adriana. Si Mm. alguien tiene consultas, por favor no duden en hacérmela a mi WhatsApp o mándenmela por email o vengan a nuestras oficinas en San Isidro, en Libertadores. Estaremos encantados de poder atenderlo. Cualquier consulta, si desean tenerla con el abogado, también podemos generar una consulta privada con los abogados sin ningún costo. Eh, entendemos que esto es diferente a una inversión inmobiliaria, pero tiene un beneficio que no hay pago de impuestos. Quedamos muy agradecidas por la participación y Rosalía, muchas gracias a ti nuevamente por la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nela, por la invitación y un placer estar con ustedes hoy. Quedamos a su disposición. Muchas gracias, Rosalía, gracias a todos. Gracias, gracias a todos.